Muy buenos días y bienvenidos a la mesa Mecanismo de Detección de Comportamientos de Riesgo. La actividad de juego online, como cualquier actividad en el mundo digital, captura y registra todas las transacciones y todas las acciones que realizan los usuarios. Así, los operadores de juego van acumulando cada vez más datos relativos a sus clientes y poco a poco van aprendiendo a utilizar estos datos. Una parte importante, un subconjunto de estos datos son remitidos periódicamente a la DGOJ en el marco de la actividad de supervisión y control. Con estos datos que recibe la DGOJ desde cada uno de los operadores, pues también vamos aprendiendo a analizar a cómo gestionarlos, cómo acumularlos y cómo analizarlos. Uno de estos productos, de estos análisis, es el perfil del jugador. La DGOJ lo que hace es integrar toda la información a partir de los datos de identidad de los jugadores y con ello puede obtener una imagen única del jugador independientemente de las plataformas en las que él juegue. Y con esto se publica de forma anual un informe que llamamos Informe del Perfil del Jugador, que lo tienen disponible en nuestra página web, con datos históricos desde 2015. Lo más relevante de este informe, voy a repetir algunos datos que ya ha mencionado el director general, pero que me parecen especialmente relevantes. Tenemos en las plataformas 2 millones de personas jugando. Estos 2 millones de personas, el 23% son nuevos, el 22% abandonan en menos de un mes, lo cual da una idea importante de la rotación que existe en este negocio y de las intensas políticas de captación de nuevos clientes. En cuanto al gasto, el gasto medio por jugador está efectivamente en unos 700 euros al año, lo que nos daría 14 euros al mes, que serían, pues como en Madrid, 6 cafés. ¿Vale? Lo más relevante es cuando avanzas en el informe y llegas a las 3 últimas páginas en las que lo que se ofrece es una análisis mucho más profundo y por percentiles de la distribución de estos gastos. Y aquí es donde vemos que el 10% de los jugadores es el que genera el 80% de los ingresos netos de la actividad. En valores absolutos, que es más fácil para todos, 200.000 personas gastan 1.400 millones de euros, lo que hace una media de 7.000 euros al año, lejos de los 14 semanales y con casos todos los años superiores a 1 millón de euros. Y esto podrán verlo, los datos históricos desde 2015, el patrón se repite, lo que nos hace pensar si esto es algo sistémico de la actividad y nos hace pensar que para la empresa, para el propio sector, debe de ser una preocupación porque en esta estructura, aquí de lo que se está planteando es la sostenibilidad del propio negocio en el medio y largo plazo. Es una preocupación que ellos tienen y lo vemos de forma constante y también ellos saben que han aprendido a cómo utilizar todo ese caudal de datos que tienen para poder, por un lado, conseguir mayor retención, que la gente esté más tiempo en las plataformas y también obtener un mayor ingreso, lo que los KPIs de la industria se llama valor del ciclo de vida. La primera noticia que nosotros tuvimos fue en el año 2013, en un estudio que elaboró la División de Adicciones de la Facultad de Medicina de Harvard. Lo hizo en colaboración con Bwin Party, hoy operador integrado en el grupo Entain, que concluyó, que fue la primera experiencia que nosotros conocemos de trabajar con datos reales de los jugadores. Y después de muchos años concluyeron: parece factible reconocer el desarrollo de problemas de juego basándose en el comportamiento real de juego y, por lo tanto, tomar medidas preventivas desde una etapa temprana. Desde entonces, vemos que los estudios se multiplican, las compañías incorporan el área de análisis, de analítica de datos en el core de su negocio e incluso aparecen empresas terceras que prestan este servicio. Claro, desde el punto de vista de salud pública, lo que también nos preguntamos es, ¿podemos usar esos datos también para proteger a los jugadores desde un punto de vista de salud pública?
Y esto es lo que nos lleva aquí, lo que queremos discutir en esta mesa. Cómo los datos hay que aprender a acumularlos, hay que aprender a gestionarlos y a analizarlos y la pregunta que nos hacemos es si se pueden utilizar precisamente para el análisis de riesgos. Ya les digo, desde el año 2020, en el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales, se estableció una obligación para todos los operadores de que ellos desarrollaran sus propios mecanismos. Y en el Real Decreto de 2023, ya lo que se establecieron fue, claro, si tú tienes un mecanismo que detecta, lo importante es qué hacer, ¿no? Una vez tienes las alertas, ¿qué haces con esas alertas? En este Real Decreto ya se estableció un mínimo de medidas que consisten básicamente en una llamada de atención. Te he detectado como jugador de riesgo, párate, mira tu actividad, vamos a hablar, exige una interlocución directa, un simple mensaje, y luego sencillamente excluirle de los programas VIPs y programas de bonos a efectos de que pues se inicie un periodo de autorreflexión. Para todo ello, para hablar de datos, de análisis, de riesgos de juego, tenemos con nosotros a Rosa Elvira Lillo, doctora en Ciencias Matemáticas, profesora catedrática de Estadística e Investigación Operativa en el Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid, directora de la Universidad Carlos III de Madrid Santander Big Data Institute y directora de la cátedra a Impulsa en Economía del Dato conjuntamente con Universia. También tenemos a Guillaume Lacras, jefe del equipo de análisis de datos del operador Winamax y responsable del área de juego seguro. Y a José Antonio Salmerón Garrido, doctor en Estadística por la Universidad Carlos III de Madrid y jefe de área de la Dirección General de Ordenación del Juego. Pues sin más, Rosa, Elvira, tienes la palabra. Bueno, pues en primer lugar lo que quiero agradecer es la oportunidad de estar aquí y presentar y hablar de datos, IA y juego, que creo que es importante. Y además estoy muy agradecida de las palabras que has dicho, porque me viene totalmente al pelo para poder introducir lo que no solamente los beneficios de este tipo de modelaje, sino también los prejuicios que puede traer, ¿no? La IA hoy no es la salvación de todo. Pero ya que estamos en un contexto donde hay gente de distintas perspectivas, me gustaría introducir el instituto que dirijo, porque creo que es una institución un poco pionera en España en el sentido de la colaboración público-privada y que puede interesaros en algún momento colaborar con nosotros o venir a nosotros para empezar a elaborar algún tipo de proyecto. Nosotros somos un instituto dedicado a todo lo que es la analítica de datos en general y obviamente hoy en día no podemos eludir el tema de la inteligencia artificial. Somos un grupo pequeño de gente, pero multidisciplinar. Yo pienso que hoy en día cualquier aspecto relacionado con datos se tiene que tratar desde todas las perspectivas posibles. Tenemos contratados matemáticos, estadísticos, informáticos, gente de telecomunicaciones, gente de empresa, gente bio. O sea, todos los perfiles caben perfectamente. En su mayoría son doctores, lo cual aporta materia gris en la resolución de determinados problemas que no tiene pues, todavía la gente que no haya pasado por un doctorado. Muestra de la interdisciplinaridad que tenemos, el subdirector del instituto es teleco y yo soy matemática. O sea que esto no es un bulo, sino ya terminaré mi intervención diciendo la importancia de la multidisciplinaridad hoy en día para abordar cualquier tipo de problema analítico. Y me enorgullece decir que el atractivo o uno de los motivos que me impulsa a seguir en este proyecto es el equipo de personas que hemos formado, donde se respira un ambiente de trabajo bastante interesante. Con respecto a lo que hacemos, por una parte desarrollamos investigación puntera en el ámbito del análisis de datos global. Digo puntera porque el hecho de relacionarnos con empresas
es tan interesante hoy en día que ha cambiado nuestra forma de hacer investigación. O sea, la universidad ya no está hoy de alguna forma metida en aulas haciendo teoremas o desarrollando teorías que luego no se aplican. La universidad hoy en día está muy ligada al sector productivo. Entonces, la investigación que hacemos está en el borde de lo que necesitan las instituciones y las empresas. Colaboramos o hacemos cursos especializados de training para empresas de poner a punto de las nuevas metodologías. Somos EPO para determinados consorcios, para proyectos europeos o para proyectos que se han sacado de colaboración público-privada ahora con los fondos Next Generation. Y nos gusta decir que hacemos proyectos boutique. Proyectos boutique en el sentido de que nosotros, como habéis visto, no somos una consultora grande, pero sí que tenemos la suficiente capacidad para abordar proyectos que a las empresas les trae un mayor beneficio. Son proyectos un poquito más disruptivos y por eso nos hemos caracterizado. Con respecto al tema del aprendizaje, ofrecemos una variedad de máster y os animo a que si tenéis problemas relacionados con datos que queráis que se traten, ofertéis o bien trabajo fin de máster, o bien trabajo fin de grado, o bien doctorados industriales, que hoy en día es un mecanismo de colaboración con la universidad bastante interesante. Y también tenemos una serie de seminarios que damos una vez al mes en la que estáis invitados a asistir y a proponer algún tema interesante que contarnos. Viene gente de empresa que cuenta sus problemas y sus soluciones y discutimos en un ambiente bastante relajado. No son seminarios típicamente académicos. Con respecto a la investigación, pues hemos hecho investigación en todos los ámbitos del conocimiento relacionado con datos y hemos colaborado con una amplia gama de empresas de todos los sectores. No estamos recluidos al sector de finanzas o al sector público, sino que abordamos proyectos en varias perspectivas. Nos enorgullece haber sido uno de los que hemos conseguido una cátedra de inteligencia artificial de la convocatoria ENIA que se sacó hace 2 años, que nos ha permitido trabajar en 2 aspectos que voy a presentar hoy, que son sumamente importantes a la hora de aplicar esos algoritmos que antes han señalado que se están aplicando para detectar patrones o para segmentar a los usuarios del juego. Y también tenemos otra cátedra con el INCIBE en temas de ciberseguridad, que es un tema que no se ha hablado todavía, pero que es muy importante en todo lo que es el aspecto de tratar datos públicos. Bueno, ahí están nuestras coordenadas en redes sociales, por si queréis seguirnos, os animo a seguirnos. Y entrando en materia, a mí me parece que mi papel aquí hoy es el mundo del dato. Pero es que el mundo del dato en el juego online está disponible, como habéis dicho, se han dicho en todas las intervenciones. Primero, en la fase de recogida de datos, a los operadores tenéis hoy cantidad de datos y muy variados. Eso de muy variado pongo el foco, porque antiguamente la variedad de datos hacía o impedía que se pudieran hacer determinados tipos de análisis. En una segunda fase, que está el análisis de datos, hoy tenemos algoritmos predictivos que explotan esa amalgama heterogénea y súper voluminosa de datos, cosa que antes tampoco se podía hacer. Existe sofisticación en el tipo de análisis, pero bueno, para eso estamos la gente que sabemos de esto. Y luego una tercera fase que me parece importante, que es la hiperpersonalización, que se puede hacer hoy, que se hace tanto de la publicidad online como de la oferta o del análisis de la persona en concreto que está utilizando el juego online. Esto es algo bastante importante que mejora muchísimo la experiencia de usuario para bien y para mal, obviamente, ¿no? Datos de la hiperpersonalización. Bueno, pues se ha conseguido un 34% más de retención de usuarios, un 28% más de nuevos registros y 18 minutos de tiempo, más de 18 minutos de tiempo en promedio de estar jugando. Esto se está consiguiendo con una analítica muy dirigida al usuario, ¿no? Claro. Ahora aquí viene el problema, no todo es bonito aquí. ¿Sabemos etiquetar adecuadamente a un usuario como sensible o de alto riesgo? Ahí es donde viene la parte importante, porque también está la cara B.
etiquetar a una persona mal tiene una connotación negativa y un efecto social también importante. No solamente cuenta el efecto social de caracterizar a la gente que está en riesgo, ¿no? Aquí es donde empieza un poco las acciones que ha estado tomando la Dirección General de la Ordenación del Juego, en el sentido de imponer un 45% más a los operadores de costes de cumplimiento normativo, 1,5 millones de euros en sistemas de auditoría y más de un 78% de los operadores ya cuentan con comités especializados, y me imagino que estás incorporando científicos de datos en vuestras plantillas para analizar todo esto. Bueno, pues esto lo que está trayendo es que al final haya un montón de presupuesto dedicado al fraude y a la identificación de actividades sospechosas, ¿no? Como se ha dicho antes, cuentas bajo una misma dirección IP, intento de blanqueo de capitales y manipulación de los resultados. ¿Cómo se hace esto? Ahora es donde viene la parte en la que pues yo soy más especialista, ¿no? Hay que asegurar una ética algorítmica clara. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, todos ahora mismo seguro que sabéis miles de definiciones de IA. Todo el mundo habla de IA, de IA, de IA. Yo no voy a intentar convenceros de que la IA es interesante, pero sí me gusta esta frase que la digo yo a mis estudiantes de estadística, pero que aplica también a la IA. Llegará el día en el que el pensamiento estadístico será una condición tan necesaria para la convivencia eficiente como la capacidad de leer y escribir. Es decir, quien hoy en día no tenga un pensamiento cuantitativo realmente medio avanzado y no tenga unos conocimientos de IA básica, la probabilidad de que sea engañado va a ser muy alta. Y eso es lo que queremos evitar con el uso de estas tecnologías. La definición de IA, que a mí me parece, es muy simple, pero es la que me parece más práctica. Es un término del siglo XX para referirse a hacer cosas con computadora. Nada más. Es fuerza bruta de computación. No me gusta darle ninguna connotación de inteligencia, porque los científicos somos muy dados a poner palabras así como muy sexy, ¿no? Como redes neuronales, que parece que estamos imitando a las neuronas, o los algoritmos genéticos. Pero realmente la IA es fuerza bruta con computadora. Lo que pasa es que hay que saberla modelar lo suficientemente bien para que sea práctica. Y lo que necesitan estas máquinas es lo que vosotros tenéis, datos, muchos datos. Y eso es lo que está pasando, que tenemos muchos datos, pero que tenemos que recordar lo que se estudiaba antiguamente en estadística, cuando dicen, sois los antiguos estadísticos, que es lo que a mí me gusta llamar la ley de conservación de la mierda. Si yo tengo datos que son una verdadera basura, lo que sale es basura, por mucha modelización que tenga. Si yo tengo datos que son buenos y la modelización es mala, lo que me va a salir también es basura. O sea, no todo vale, no todo es interesante, no es aplicar por aplicar algoritmia. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Por eso, si yo lo que tengo es sesgo, lo que sale es sesgo. Y eso es un tema que me da pie a uno de los problemas que en el juego online surge principalmente. Y también, y eso es echarme piedras contra mi propio tejado, cuando se tienen muchos datos no es lo mejor. La abundancia o la complicación de los modelos no es siempre lo mejor. Eso también lo tenemos que tener claro. Parece que hoy en día, si no se hacen cosas muy complicadas, no tienen validez. Muchas veces la simplicidad es mejor. Y para eso me gusta poner este ejemplo de un artículo que salió publicado en Nature, donde para determinar los emplazamientos sísmicos, la probabilidad de terremoto, se usaba una red neuronal con 13.451 parámetros. Eso se ha quedado ahora obsoleto, ahora las redes neuronales tienen muchos más parámetros. Pero que para que veáis que era un algoritmo de una envergadura monumental. Bueno, pues un año más tarde se publicó otro artículo en la misma revista, donde con 2 parámetros y una regresión logística, los que sepáis de regresión o de matemáticas, es un modelo muy sencillo de toda la vida, se conseguía la misma resolución que con ese pedazo de algoritmo. Por eso, muchas veces tenemos que pensar que lo más simple es lo mejor. Si somos capaces de transmitir los hallazgos relacionados con datos de una manera sencilla, seremos muchísimo mejor interpretados en el mundo que nos está rodeando. Es lo que se dice la navaja de Ockham, que es la explicación más simple, suele ser la más probable. Vale.
Por eso me gusta decir que de datos a IA no todo es magia, no todo es bueno. Y ahora es donde voy a sacarle los colores un poco a todos los algoritmos estos en los que tenemos que tener cuidado. Y para eso, aunque no tenga nada que ver con el juego, voy a introducir uno de los problemas de la IA con un ejemplo que a nosotros nos pasó, que está vinculado al mundo de la medicina. Nosotros en el 2016 empezamos a colaborar con el Gregorio Marañón en el tema del cáncer de mama triple negativo, que es un cáncer que lamentablemente tiene mal pronóstico. De hecho, el 13% de los pacientes tienen cáncer de mama y de ese 13%, el 15% es el triple negativo. Los datos biomédicos actualmente, con el abaratamiento de la posibilidad de obtener datos ómicos, datos genómicos, pues se han popularizado, ¿no? Esto se puso muy de moda cuando Angelina Jolie se estirpó los 2 pechos, pero esto ahora ya se ha puesto, o sea, lo están haciendo nuestros hospitales, la secuenciación genética. Por tanto, el almacenamiento de datos ya no es un problema, el problema es la gestión de esos datos. ¿Qué pasa? Bueno, que nosotros teníamos un estudio con 95 pacientes, diréis, estamos en el mundo del Big Data y tiene 95 pacientes, esto es poquísimo, ¿no? Es muy poco, es el ensayo clínico que teníamos, y se le contabilizaban valores de 20.531 genes, una barbaridad de variables, más variables, variables médicas de la propia persona, ¿no? Entonces nos pidieron ayuda porque lo que querían ver era qué genes eran los que hacían una reacción positiva a un tratamiento oncológico, si había alguna implicación genética para reaccionar positivamente, porque si no, no merecía la pena dar quimioterapia y hacer pasar a la mujer por ese calvario. El primer enfoque, que es el que hacen los bioinformáticas, es un enfoque univariante, es decir, bueno, pues es verdad, hay algunos genes donde la distribución de los que responden positivamente y los que no es diferente, pero eso es un enfoque que no sirve para los oncólogos, porque ellos lo que quieren es un estudio longitudinal de toda la muestra. Por tanto, vamos a ponerle materia gris, que es lo que antes he dicho, y lo que tenemos son muy pocas mujeres, muchos genes para cada mujer. Esto es matemáticamente una matriz donde los unos y los ceros es respondes positivamente, respondes negativamente. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que aquí está, que pasamos de un espacio de baja dimensión, que es lo usual en análisis de datos, a un espacio de alta dimensión. Y ahí viene el problema. Ahora ya no se puede hacer, le meto al algoritmo y que me saque la solución. Hay que meterle cabeza. Y para meterle cabeza podíamos utilizar cualquier modelo que está en los catálogos de hoy en día de Machine Learning. Podíamos utilizar Random Forest, Support Vector Machine, redes neuronales o utilizar modelos lineales generalizados, que es una idea de toda la vida en estadística, pero que no puedo aplicar. Que no puedo aplicar directamente porque la estructura del dato no me lo permite. Bueno, pues ¿qué hicimos? ¿Cuál es la misión del oncólogo? El oncólogo lo que quiere es encontrar esos genes que influyen en el tratamiento. Y esa es la diferencia entre clasificar e interpretar. Y aquí es ya donde os vais a ver más reflejado. ¿Qué es clasificar? Utilizar inteligencia artificial. Es decir, yo quiero decir, esta mujer no le das el tratamiento, pero la mujer se va a preguntar, ¿por qué? Y el oncólogo dice, ¿por qué? Mientras que si yo quiero interpretar, doy modelos estadísticos en donde digo cuáles son los genes que te están influyendo y cuáles son las variables clínicas que están haciendo que no se te pueda dar el tratamiento. Esto es lo que se llama interpretación biológica, semántica de los resultados, agrupación genética que hicimos, optimización computacional, esto ya es parte de la investigación, modelización, que es lo que normalmente un regulador quiere, y soluciones eficientes e interpretables. Ahí tenéis toda la algoritmia que nosotros hemos desarrollado y que hemos puesto al servicio de la comunidad científica o de la comunidad que la quiera utilizar para poderla usar. Pero esto me da pie para introducir el famoso problema de las cajas negras. ¿Qué es lo que está pasando en la inteligencia artificial? Que nosotros no sabemos decirle a una persona por qué tú estás etiquetado como persona sensible. Y eso es muy grave.
Este problema surge fundamentalmente en los aspectos médicos y en los aspectos financieros. En cualquier sitio donde hay regulación, y en el juego hay regulación, es muy importante saber explicar el porqué de los algoritmos. Y ahí es donde está el tema de la explicabilidad e interpretabilidad, que es un nicho de investigación hoy en día en los modelos de IA y que no está resuelto. Por eso se dice que estos modelos son de caja negra, te dan muy buena predicción, pero no te dicen el porqué de esa predicción. Entonces, la interpretabilidad es saber por qué un algoritmo te está dando una solución concreta o qué variables de las que tú estás utilizando influyen en ese algoritmo, ¿no? ¿Por qué el tratamiento no ha funcionado en este paciente o por qué el banco ha rechazado mi préstamo? No basta con que te diga no te lo voy a dar. Bueno, aquí hay muchísima literatura acerca de cómo hacer la interpretabilidad. Cualquiera de vosotros luego podéis hablar conmigo si estáis interesados en este tema. Hay mucha algoritmia dedicada ya a esto. No todo funciona. Es un tema que está ahora, los primeros papers están apareciendo ahora, o sea que es un tema todavía por descubrir, pero repito, en el tema que os ocupa a vosotros es muy importante, ¿no? La interpretabilidad persigue, por una parte, transparencia, que es de lo que se trata cuando se utiliza analítica de datos, y esta puede ser global, porque el modelo predice como predice, o local, porque a mí, en concreto, no me están clasificando a mí como un usuario sensible. ¿Vale? Son temas diferentes. Nosotros en el instituto somos expertos en la interpretabilidad en modelos binarios, que es clasificar como sensible o no sensible una persona, 1 o 0. Interpretabilidad en redes neuronales, en modelos con interacciones y perturbaciones y en clustering. Esto es ya más técnico, no sé si hay alguien en la sala que esto lo entienda, pero que realmente son cosas que están saliendo en el mercado. No me lo estoy inventando, sino que hemos aterrizado en esta investigación porque nos la han propuesto determinadas empresas. En concreto, en el tema de las redes neuronales, que es uno de los algoritmos más utilizados en inteligencia artificial, hemos desarrollado una tesis doctoral porque las redes neuronales son muy buenas. Las redes neuronales es lo que está detrás de ChatGPT, lo que está detrás de muchos algoritmos de recomendación de Instagram, por ejemplo, pero el problema es que es muy caja negra. Es que no se sabe realmente internamente lo que está haciendo. Entonces, nosotros lo que hemos desarrollado es un algoritmo que a la salida de una red neuronal le pone un polinomio, y un polinomio es la función más sencilla que podéis imaginar. Es una función súper interpretable y de ahí podemos obtener muchísimos resultados, ¿no? Esto es la parte de una tesis doctoral en la que la idea es, a la salida de la red neuronal, ponerle un polinomio que funciona estupendamente. Y otra vez, este tipo de problemas que han sido sugeridos por empresas nos ha dado pie para una tesis doctoral, para desarrollar software específico que también está puesto en abierto. Bueno, pero seguimos con el tema de la IA, de que no todo vale. Y ahora viene un problema que ya ha salido la palabra en la primera mesa redonda, que es el fairness. ¿Qué significa esto? Bueno, pues hay algoritmos que sistemáticamente producen unas salidas anómalas, ¿no? Por ejemplo, en esta noticia se descubre que a pacientes negros, cuando se les va a ver y se les está pronosticando determinadas enfermedades basadas en algoritmos, están más graves que los pacientes blancos. Y esto da lugar a lo que es la equidad en IA. Y eso también es muy importante en este contexto, porque vosotros estáis trabajando con variables sensibles. Una variable sensible es el sexo, otra puede ser la edad, otra puede ser la nacionalidad. Entonces, eso es muy importante a tenerlo en cuenta. ¿Qué es la idea o qué es la equidad en la inteligencia artificial? Favorecer que no haya sesgos. Otra vez el tema del sesgo. ¿Cuáles son los conceptos importantes? Sesgo, que es cuando un algoritmo saca resultados un poco extraños, y discriminación, que eso ya es más serio, cuando un algoritmo trata sistemáticamente mal a un grupo determinado, bien sea por edad o bien sea por género. Eso es la discriminación. Eso
aparece de forma muy explícita en casos muy conocidos ya en la literatura. Por ejemplo, el algoritmo COMPAX es un algoritmo que se utiliza en Estados Unidos para dar el riesgo de reincidencia de determinadas personas que han cometido delitos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un hombre blanco que realmente había hecho delitos bastante fuertes y donde el riesgo de reincidencia es muy bajo, es 3. Y ahí tenemos una mujer negra que había cometido delitos de no demasiada envergadura y el riesgo de reincidencia es 8, muchísimo mayor. Esto, claro, salta a la vista cuando sistemáticamente se está produciendo, uno dice, esto no funciona bien. ¿Qué es lo que pasa por detrás? Pues que si vemos los riesgos que le pone a las personas negras, está muchísimo más homogéneo a lo largo de todos los posibles riesgos que a las personas blancas, que está muy asimétrica hacia la derecha y muy concentrado en el riesgo bajo. Es decir, la distribución del riesgo no es la misma por género. Ni por género ni por raza. Luego aquí hay algo detrás que nos está diciendo esto no funciona bien. Por ejemplo, si nosotros buscamos en Google la primera mujer CEO que nos sale, la primera mujer CEO es Barbie. ¿Eso tiene sentido? O sea, no hay mujeres CEO en el mundo, nada más que Barbie. Claro, ¿esto qué pasa? Pues que hay grupos privilegiados y grupos no privilegiados, porque hay variables sensibles que están producidas por la forma en la que nosotros introducimos los datos de entrenamiento en estos algoritmos, ¿no? Si nosotros tenemos esta cara y está pixelada, pero todos sabemos quién es, ¿no? Todos sabemos que estamos hablando de Obama. Si esto se lo metemos a un programa de inteligencia artificial para que nos diga quién es, probablemente nos diga que es esta persona, rubito de ojos azules. ¿Por qué? Porque aquí la gente blanca es el grupo privilegiado. Eso es cosas que se detectan cuando esto se entrena muchas veces. Es verdad que Gemini, pues lo que ha hecho es corregir los sesgos a lo bestia, ¿no? Y decir que si tú le preguntas padre de América, te saca personas indias y te saca personas negras, si le preguntas vikingo, te saca mujeres, o si le preguntas papas en la religión cristiana, te saca mujeres o te saca gente negra. O sea, corregir el sesgo a lo bestia y al sentido contrario tampoco es la solución, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué estamos haciendo? Este sí que es un tema que está absolutamente empezando en investigación, hacer una IA responsable. Se puede atacar en la parte principal, al principio del entrenamiento de los datos, se puede atacar durante los algoritmos y se puede atacar al final. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Dónde atacar el problema del sesgo? Bueno, pues en un ejemplo muy tonto, en el que estamos hablando de variables sensibles, el sexo y la raza con respecto al salario que se gana, podemos ver que hay métricas, ya han aparecido métricas en la literatura para ver cuando un algoritmo no es justo. Lo que pasa es que hay muchísimas métricas, no nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo mejor, depende un poco del problema, lo que es bueno para medicina no es bueno para finanzas. Atacando el algoritmo, en este caso no se le ha hecho ninguna corrección, y si veis hay mucho azul a la derecha. Un algoritmo es bueno cuando todas estas barras están inclinadas hacia el 0 y veis que no está ocurriendo. Si yo ataco en el preprocesamiento, ya hay cosas que se me van hacia el 0. Si yo ataco en el postprocesamiento, también hay cosas que se me van a 0. Y estamos viendo cómo mejorar la técnica algorítmica para hacer estas metodologías más justas, ¿no? Estamos ya fuera de tiempo, ¿eh? Simplemente un detalle. Ser justo tiene una contraposición, que es que no somos tan precisos. No todo en la vida es bueno. Si aumento la precisión, disminuyo el fairness. Si aumento el fairness, disminuyo la precisión. Entonces, ahí tenemos que establecer un criterio para ver cómo queremos ser de justo y cómo queremos ser de preciso. Eso es algo que tenemos que evaluar con la interpelación de la persona que encarga el estudio. Bueno, por tanto, hemos dado temas de transparencia y evaluación.
Se me quedan muchas cosas en el tintero del análisis de datos, pero sí, dos ideas. El de no Friends-Lanzioren, que me gusta decir siempre, porque es verdad que cada proyecto de datos tiene una forma de abordarse. No todo vale. Hoy se ha democratizado muchísimo el uso de los algoritmos. Cualquiera puede bajarse un algoritmo de R, de Python o de C y poder actuarlo. Pero la gente que realmente le saca partido es la que tunea el problema adecuadamente para cada problema. Y eso no lo sabe hacer todo el mundo. Eso por una parte. Por otra parte, cuidad el capital humano. Es decir, el que la IA esté automatizando muchas de las cuestiones que se pueden hacer en un trabajo no significa que el capital humano no sea realmente necesario y, sobre todo, rodearos de equipos multidisciplinares. Como me gusta terminar en los eventos que nosotros hacemos de divulgación de la estadística, que se llaman StatWorld, este es el camino. Así que espero que os haya gustado. Muchas gracias, Rosa. Temas muy importantes de explicabilidad y justicia. A continuación intervendrá Guillaume Lacras. Ya hemos dicho que todos los operadores tienen que tener su propio mecanismo de detección de comportamientos de riesgo y vamos a ver uno de los casos que tenemos de los operadores españoles. Guillaume, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Hello, everyone. Hola a todos. En primera instancia, en nombre de mi empresa, me gustaría dar las gracias a la Dirección General de Ordenación del Juego por permitirnos exponer nuestra estrategia. Yo soy Guillaume Lacran y soy el responsable de análisis de datos y de juego responsable en Winamax. Es un honor para mí formar parte de esta conferencia. De nuevo, muchas gracias y hoy lo que quiero hacer es enseñarles cómo utilizamos los datos en Winamax para detectar los comportamientos de riesgo. ¿Cómo gestionamos los comportamientos de riesgo en las plataformas de juego? Es una pregunta muy amplia y me gustaría mostrarles parte de la estrategia que nosotros seguimos. Algunos de ustedes quizá nos conozcan ya, pero muy brevemente me gustaría presentar nuestra empresa. Nosotros somos un operador francés de juego online. Llevamos activos en póker desde 2010 y en apuestas deportivas desde 2014. En ambas actividades tenemos una posición bastante fuerte en el mercado francés, lo cual nos permite tener más de 1 millón de clientes activos todos los años. Entramos en el mercado español en 2018, tanto en el ámbito del póker como de las apuestas deportivas, y ahora contamos con más de 250.000 clientes activos cada año. Como quizá la mayoría sepan, en los mercados regulados los operadores deben desarrollar políticas de juego responsable y las expectativas cada vez son más exigentes según van avanzando los años. Desde 2010 hemos ido identificando los comportamientos de riesgo y la manera en la que lo procesamos ha ido evolucionando también con el paso del tiempo. Cuando llegamos al mercado español no empezamos desde cero, empezamos también utilizando nuestra política de juego responsable ya existente y la adaptamos a las especificidades del mercado español. Nuestra base de licencias va creciendo cada año y así vamos recabando más interacciones de los clientes cada día, con lo cual nos volvemos a plantear la pregunta: ¿podrán los datos ayudarnos a detectar los comportamientos de riesgo? Porque básicamente, al final, todas las empresas que están en nuestra posición se enfrentan a los mismos problemas. Nuestra base de clientes se está volviendo demasiado amplia para hacer revisiones manuales sistemáticas. Incluso con 30 analistas de juego responsable a tiempo completo, incluso si fueran 50, sería imposible revisar más de medio millón de clientes activos todos los meses. Con lo cual, al final, ¿qué tipo de información tenemos que conseguir para identificar el comportamiento de riesgo? Tenemos información personal limitada: el nombre, la edad, el género.
Y por otro lado, no es posible preguntarle al cliente cuál es su nivel de ingresos. Entonces, al final, la información que tienes es las interacciones de los clientes. ¿Cuál es el nivel de depósito del cliente? ¿Qué método de pago se ha utilizado? ¿Qué productos han utilizado para jugar? Son los tipos de datos que recabamos y es el tipo de información que podemos utilizar para detectar los comportamientos de riesgo. Por cierto, por eso hay muchas situaciones en las que quizá los objetivos médicos que se puedan perseguir en este sentido no puedan alimentarse con este mismo tipo de datos. Nosotros tenemos que utilizar los casos que tenemos. Dada la cantidad de datos que tenemos y el tamaño de nuestra base de clientes, tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que 2 revisiones manuales de 2 analistas diferentes puedan alcanzar conclusiones similares. Por eso es importante que los datos alimenten la consistencia de los procesos de identificación y que nos permitan hacer seguimiento de los distintos clientes activos con cierta cadencia, con cierta frecuencia. Y por eso, como estamos teniendo acceso a estos datos, hemos visto que podría ser interesante utilizar el aprendizaje automático para detectar el comportamiento de riesgo. Y como se trata de un tema complejo que implica muchísimos parámetros, la aproximación debía ser esta. Por eso, en el verano de 2021 decidimos desarrollar nuestro propio modelo. Primero, antes de agregar datos, calcular ratios y desarrollar el modelo como tal, era importante que el equipo de datos discerniera cuáles eran los elementos claves en los que había que trabajar. ¿Qué es la ludopatía? ¿Qué es la adicción al juego? ¿Cuáles son los signos de la pérdida de control? Como dicen muchos datos académicos o muchos estudios académicos, por cierto, uno de los que más nos influyeron fue el estudio de Catania, que aplicaba los criterios de SM5 para la ludopatía. Bueno, pues todas las publicaciones científicas al final intentan traducir los signos de juego problemático en variables cuantitativas. Y lo que queríamos también era centrarnos en la estructura del algoritmo y elegir el tipo de datos con los que se tenía que alimentar. El objetivo principal que perseguíamos era el de identificar el grupo de jugadores en riesgo y por eso utilizamos un modelo de clasificación. Y precisamente porque teníamos una política de juego responsable desde 2010, ya contábamos con unos cuantos miles de jugadores que habían sido identificados como jugadores en riesgo. Y esto nos sirvió de gran ayuda porque utilizamos estos datos para entrenar nuestro modelo supervisado. Probamos distintos modelos clasificadores, regresión logística, una red neuronal, el clasificador Radiant Booster, XGBoost, y después de evaluar el rendimiento decidimos seguir adelante con el último, con XGBoost, que fue el que consiguió los mejores resultados. No voy a entrar en demasiado detalle en este sentido porque conseguimos una precisión bastante positiva y también una tasa de uso muy buena, por encima de lo esperado, con lo cual en este modelo podíamos determinar la pérdida de control y para ello también necesitábamos una perspectiva dinámica. Y aquí tenemos nuestro marco de trabajo. Lo que hacemos es todas las semanas recabar y agregar datos de las anteriores 9 semanas. ¿Por qué 9 semanas? Porque queremos reflejar situaciones en las que quizá el jugador haya tenido 2 niveles de ingresos diferentes en ese rango temporal. A uno le pagan mensualmente, entonces es mejor valorar 2 meses de actividad. Luego ajustamos nuestro modelo a este set de datos para crear una puntuación de adicción semanal para cada jugador activo. La puntuación va de 0 a 9. Cuanto más cerca de 1, mayor es la probabilidad de que se te considere jugador en riesgo. Una vez tenemos estas puntuaciones, entonces evaluamos los últimos valores semanales para cada jugador.
Si 4 o más de ellos están por encima de 0,95, a ese jugador automáticamente se le considera jugador en riesgo. ¿Y por qué? 4 de cada esas 9 semanas. Bueno, pues el equipo de juego responsable ha observado empíricamente que esta sería la cantidad mínima de tiempo requerida para deshacerse de los falsos positivos. Aquí los falsos positivos son jugadores que están identificados por el modelo, pero después de hacer una revisión manual no parecen estar haciendo gala de un comportamiento de riesgo. Por la experiencia vemos que seleccionar solamente 1, 2 o 3 semanas puede dar lugar a demasiados resultados de falso positivo. En cuanto a los datos que utilizamos en el algoritmo, pues los dividimos en 4 grupos principales. Primero, la mayoría de estos datos están agregados semanalmente. Lo primero son los datos de depósitos. Esta ha sido la categoría más importante, ya que decidimos analizar la adicción también teniendo en cuenta la pérdida de dinero. Estamos hablando de jugadores, de póker o de apuestas deportivas, y cuando ganan normalmente no tienen que realizar depósitos adicionales. Lo que hicimos fue agregar distintos tipos de datos, como por ejemplo la cantidad total de depósitos con éxito, la tasa de NOC, que sería la tasa de depósitos sin éxito frente a los intentos de depósito totales, y luego el tiempo transcurrido entre 2 depósitos de éxito en términos de días, y luego distintos ratios. Luego el segundo grupo serían los datos de juego. Aquí agregamos todas las interacciones de los clientes en la actividad de juego. El resultado neto de póker y de apuestas deportivas, el número de días activos en la plataforma, luego ratios bastante similares como los que utilizamos en los depósitos, pero aplicados a los resultados de apuestas deportivas o de póker. Luego activamos las cantidades totales y la cantidad de retiradas realizadas, y luego pues si hay nuevos depósitos también podemos ver que hay un signo de inestabilidad. Y podría ser una razón también la de las retiradas canceladas. También tenemos los datos relacionados con las cuentas, por ejemplo, el número de ocasiones en las que un jugador se ha autoexcluido, número de cuentas abiertas, número de cambios del límite de juego, y luego también saber si el jugador en algún momento ha sido bloqueado del chat interno de la aplicación. Esta es una selección de los distintos datos que hemos implementado, y en total igual tenemos más de 100 datos. Una vez tenemos todos estos datos y concretamos estos datos, nos pusimos a entrenar los modelos. A modo de resumen, decir que el modelo nos ha aportado muchísimo valor, a pesar de que tardó varios años en alcanzar su máximo potencial, pero durante todo este tiempo los datos y los equipos de datos y los equipos de juego responsable trabajaron codo con codo, compartiendo reflexiones, validando los resultados y progresivamente también permitiendo la identificación automática de jugadores en riesgo. Todas las semanas los jugadores activos son cribados por el algoritmo, y me parece que este es un grandísimo paso adelante. Al mismo tiempo, el modelo también ayuda al equipo de juego responsable a centrarse en patrones fundamentales como la tasa de NOC y también el comportamiento de depósitos general, los cambios del límite de juego y también en términos generales los cambios en patrones de depósito y patrones de pérdidas. Al final, este modelo nos ha permitido detectar a muchos más jugadores con comportamientos de riesgo, como vamos a ver en el siguiente gráfico. Aquí claramente se ve el antes y el después, me parece que es bastante obvio.
Aquí vemos la diferencia entre cuando había algoritmo y no. Antes de septiembre de 2023 el algoritmo ya estaba funcionando en Francia, pero ahí aprovechamos la llegada del Real Decreto para desplegar la versión española. Y esto quiere decir que de forma retroactiva identificamos todos esos jugadores que habían sido señalados por el algoritmo en las anteriores 9 semanas y precisamente por eso vemos ese cambio en la gráfica. Creamos un modelo, mejoramos el proceso y estamos detectando más comportamientos de riesgo. Al fin y al cabo, la pregunta que hay que plantearse ¿es esto suficiente? Como hemos visto antes, estamos muy seguros de la precisión de nuestro algoritmo a la hora de detectar el comportamiento de riesgo en un periodo de 9 semanas. Pero ¿qué pasa con ese jugador que pierde el control completamente en un solo día? ¿Podemos esperar varias semanas antes de detectar esa cuenta? Por supuesto que no. Debemos actuar lo antes posible. Y precisamente por eso hemos lanzado otro proceso para sumar a nuestra política de detección. Todos los días comparamos las pérdidas de cada jugador activo con el día anterior, con los datos diarios de los últimos 90 días. Y si un jugador pierde más de 500 euros en un solo día y si esa cantidad es 3 veces la cantidad máxima perdida en los últimos días, esta se va a revisar inmediatamente por parte del equipo de juego responsable, con lo cual de esta manera podemos tener una intervención más rápida y mucho más reactiva. Aquí, por ejemplo, vemos un cliente que jugó varios días en septiembre. Vemos que perdió 20 euros el 1 de septiembre, ganó 35 el 3 de septiembre. Y así en adelante. Pero imaginemos que llevamos al 23 de septiembre. El día anterior el jugador perdió 580 euros. Estamos hablando de 5 veces más que su mayor pérdida en el periodo anterior, que fue 115 euros el 7 de septiembre. En este caso, el 13 de septiembre. En este caso, nuestros analistas inmediatamente se pondrán a revisar la cuenta. Hemos creado entonces un modelo que hace un cribado de todos los jugadores activos todas las semanas para detectar el juego de riesgo en el medio plazo. En el corto plazo, el proceso cotidiano que identifica estas pérdidas mayores de control nos pueden ayudar. Pero ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Por supuesto, constantemente estamos actualizando el modelo y vamos a seguir haciéndolo. Ahora mismo ya estamos en la tercera versión del modelo. Tenemos también que implementar el modelo de la Dirección General de Ordenación del Juego, como los demás operadores. Por eso nos ha entusiasmado escuchar la explicación de José Antonio. Bueno, y en cuanto al modelo, sabemos que no es perfecto, pero estamos seguros de que detecta la amplia mayoría de verdaderos positivos. Y precisamente porque sabemos que el modelo por sí solo no basta, no es suficiente, siempre estamos planteándonos nuevos procesos para sumarlas a nuestra política de detección global, porque el modelo no es más que una parte, el proceso de pérdida de control es otra parte, pero quién sabe, igual en algunos meses incorporaremos otro proceso, un nuevo añadido, porque nuestra industria es un sector altamente regulado, constantemente nos adaptamos a los requisitos legales locales, pero cuando uno está seguro de su política de detección, esto no es más que el primer paso. Una vez se identifican esos jugadores en riesgo, hay que informar sobre ellos, hay que hacer seguimiento de ellos, hay que ver si han reducido su actividad desde que se identificaron. Tenemos que fijar límites en su nombre si ellos no son capaces de hacerlo. En última instancia, uno se da cuenta de que la detección igual es la parte más sencilla de este gran desafío. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Guillaume. Como les he comentado, desde en el año 24 la Dirección General de Ordenación del Juego recibió un mandato del Gobierno de desarrollar
un mecanismo de detección de riesgo que fuera aplicado por todos los operadores. El desarrollo del mecanismo ha sido liderado por José Antonio con su equipo, están aquí Antonio y Lucía, y bueno, nos va a contar el proceso. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, Cecilia. Vale, la forma en la que se ha estructurado la sesión de hoy es bastante constructiva, en el sentido de que me voy a referir continuamente a cosas que han dicho mis compañeros. Como introducía Cecilia, vamos a dar la perspectiva del regulador a la hora de afrontar un problema común que ha propuesto la solución que ha dado Winamax por parte de Guillaume. Es la elaboración del mecanismo de detección de comportamientos de riesgo. Y como digo, pertenezco a la DGOJ, por lo tanto voy a dar la perspectiva regulatoria. La motivación a lo largo del día de hoy ya la hemos comentado en varias ocasiones. El marco regulatorio que tenemos en 2020, el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales, en su artículo 34, imponía a los operadores crear un mecanismo de detección de comportamientos de riesgo dentro de su experiencia con los jugadores. Hemos dicho varias veces que la situación de los operadores era bastante desigual y aquí solo voy a traer un dato para ilustrar esta asimetría entre los operadores. Evidentemente, con cifras reales pero anonimizadas, tenemos al operador A, que efectivamente analiza el 100% de las cuentas de juego, lo cual debemos reconocer que es un paso adelante. Sin embargo, solo detecta el 3%, que está por debajo de nuestra encuesta de prevalencia, sin ir más lejos. Pero ya digo, por lo menos analiza el 100% de sus cuentas de juego. Sin embargo, el segundo operador, llamámoslo operador B, únicamente mira el 1% de sus cuentas de juego, lo cual ya deja vía libre prácticamente a casi el 99% de los jugadores. Pero es que dentro de ese 1% que han evaluado no han encontrado a nadie con un comportamiento de riesgo. Precisamente para evitar esta asimetría se erige la disposición final tercera del Real Decreto de Entornos Más Seguros de Juego, en el cual otorga a la DGOJ la capacidad de imponer un mecanismo con el objetivo de eliminar esta asimetría en los resultados. Lo primero que podemos pensar es que tenemos el miedo al folio en blanco, en el sentido de no saber cómo construir este mecanismo, pero nuestros compañeros de regulación nos marcaron el camino, en el sentido de que en la segunda parte de la disposición final tercera reza lo siguiente, que es que la DGOJ podrá suscribir convenios con entidades del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de acceder a datos sobre personas que, habiendo sido diagnosticadas con un trastorno asociado a su conducta de juego, al mismo tiempo hayan tenido abierta una cuenta de juego online. Bien, aquí hay dos claves fundamentales. El primero es que gracias a esta disposición final tercera contamos con datos reales. Es decir, podemos aprender de los patrones de personas, podemos ponernos en la situación de esas personas porque nuestro sistema de control interno nos permite realmente reconstruir paso a paso la vida del jugador. Es decir, se levanta a las 7 de la mañana, hace un depósito, hace participaciones, pierde tanto dinero. Es decir, podemos estar precisamente en sus zapatos y, aprendiendo de estos comportamientos, ser capaces de elaborar un mecanismo que detecte unos ciertos patrones comunes. Ya digo, la primera clave para nosotros es contar con los diagnósticos médicos. En concreto, se firmaron unos 500 diagnósticos, tenemos datos de 500 individuos que a su vez nos reportan más de 3.000 cuentas de juego, porque como ya he dicho, la forma en la que está estructurada el Real Decreto es que son los operadores quienes deben aplicar el mecanismo tal y como se estaba haciendo hasta ahora, por lo tanto tenemos que fijarnos en las cuentas de juego de las personas. La segunda parte fundamental es que contamos con sus datos, es decir, la DGOJ de manera periódica recoge todos los datos que han elaborado estos individuos en sus cuentas de juego. Y aquí me refiero a alguna de las partes que ha intervenido la profesora Rosa Alillo, en el sentido de que nuestros datos de entrada cuentan con unos índices de calidad muy altos porque están sujetos a continuas validaciones, porque precisamente si no fuera así, pues ocurriría lo que comenta Rosa. Si tus datos de entrada no son buenos, hagas lo que hagas en el camino, los resultados tampoco lo van a ser. La carga matemática que puede venir detrás de la creación del modelo, de nuevo me apoyo a los comentarios que ha hecho Rosalillo. Yo simplemente quiero dar la idea muy sencilla que estamos viendo en esa gráfica del teorema de Babnik-Chervonenkis. La idea es, si somos capaces de encontrar dos variables
eso es pedir demasiado. Pero si somos capaces de encontrar dos variables, tales que si represento los datos de los jugadores del hospital, se queden, por ejemplo, como los datos rojos, todos agrupados a la derecha de la gráfica, y si además cojo unos datos de personas de nuestra base de datos, de los que sabemos que no tienen riesgo, se quedan completamente separados, mi modelo terminado, porque para una nueva observación, si está más cerca de los azules, lo puedo clasificar como persona sin riesgo, mientras que si está más cerca de los rojos, se puede clasificar como persona que desarrolla un comportamiento de riesgo. Aquí, para bien o para mal, siento decir que la vida ni es imparable ni es lineal, por lo tanto, estos datos no podemos contar con estos resultados en ningún problema de la vida real, no podemos contar con únicamente dos variables. La profesora Rosalillo ha contado con datos genéticos de miles de variables, nosotros no hemos llegado a tanto, de momento hemos quedado en 62 indicadores de juego, pero esta es la idea, es decir, recupero patrones y veo si esos patrones están más cerca de las personas que han desarrollado un comportamiento de riesgo o de las personas que tienen un juego responsable. De acuerdo. Si me habéis comprado la idea de que lo importante es encontrar las variables que caracterizan el comportamiento, lo único que nos queda por hacer, que no es poco, lo único que nos queda por hacer es encontrar dichas variables. Y para ello lo que debemos hacer es primero, como comentaba, ponernos en los zapatos de la persona, intentar reconstruir el día a día de esta persona del juego, y segundo, evidentemente, apoyarnos en la literatura científica, que ya hay muchísima investigación sobre este tema en el juego online. Yo solo voy a destacar dos manuales principales. Por un lado tenemos el DSM-5, que es el Manual de Trastornos Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría, y por otro lado es el proyecto del estándar de los indicadores de daño que ha sacado el CEN, el Comité Europeo de Normalización. Bien, el DSM-5 son 9 criterios, es un cuestionario, son 9 preguntas que se le pasa a la persona, y se le hacen preguntas tales como si cada vez necesita apostar mayores cantidades para lograr la misma satisfacción, o si su situación financiera es desesperada. Evidentemente, mucha de esta información no la tenemos y debemos proponer una operacionalización. Es decir, con los datos que sí tengo, que son muchísimos, voy a intentar reconstruir la respuesta que daría la persona a estos 9 criterios. En el otro lado de la balanza tengo los indicadores de daño, que estos sí que son variables concretas que establece el Comité Europeo de Normalización, en el sentido de, vale, pues el volumen de apuestas, la velocidad de juego, el tiempo que ha jugado, evidentemente la pérdida en la que ha incurrido la persona en el tiempo que estamos considerando. Voy a dar solo 2 detalles de variables de las que hemos construido, simplemente para ilustrar un poco la forma en la que hemos trabajado. Esta tiene que ver con la persecución de pérdidas. El concepto de persecución de pérdidas, me parece que no tengo que explicarlo, es una persona que tiene una pérdida, pero está convencido que en la siguiente apuesta le va a salir mejor y que ha cogido el truco del juego y que va a recuperar el dinero. Después de bucear en los datos de los consentimientos, dimos repetidamente con esta situación. Ya digo, esto no es un único caso concreto, sino que esto se daba mucho. Es una persona, concretamente es a las 11 de la noche de un 22 de diciembre, que hace un depósito, la primera línea de los 20 euros en azul, hace un depósito, entendemos que la persona quiere jugar solo con 20 euros y los pierde a las 11:30 de la noche. Viene su deseo de seguir jugando y vuelve a hacer otro depósito de nuevo de 20 euros, que ahora pierde incluso antes. Antes de las 12 de la noche ya se ha quedado con 0 euros en la cuenta. Lo que estoy representando en la gráfica efectivamente es el saldo de la persona, por lo tanto cuando la gráfica toca el 0 es que se ha quedado sin dinero para seguir jugando. En la última parte lo que vemos es una sucesión de depósito, apuesto, pierdo, depósito, apuesto, pierdo, y precisamente esto es lo que queremos modelizar. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que una persona se queda a 0, no tiene más dinero para seguir apostando, hasta que hace el siguiente depósito? Para nosotros, si esa cantidad en mediana, porque evidentemente inevitablemente la persona se irá a dormir y en algún momento pasarán 8 o 10 horas hasta que no vuelva a jugar. Cogemos las medianas de todas esas cantidades y pensamos que si esa mediana es muy pequeño, quiere decir que el círculo de deposito, participo, pierdo, vuelvo a depositar, a participar y a perder, le está llevando a una persecución de sus pérdidas. Ya digo, esta es una de las 62 variables que consideramos en nuestro modelo. Otra de ellas, como ya se ha hablado
en las ponencias de hoy es el tiempo de juego. Esta gráfica es un poquito más difícil de entender, pero precisamente lo que queremos transmitir es el caos de la persona. Esta persona transcurre en 4 meses de su vida en apuestas, que sería el eje horizontal. En el eje vertical tenemos las 24 horas del día. Para leerla correctamente tendríamos que leerla de abajo a arriba y de izquierda a derecha. Es el transcurso natural del tiempo. Lo que nos parecía más interesante es que podemos ir uniendo... Podemos ir uniendo los espacios en blanco como los descansos de la persona. Y llega un momento, sobre todo al final de su vida en el juego, donde hasta las 6 de la mañana prácticamente ningún día está descansando. Este tipo de horario de juego, evidentemente sabemos que la casuística es muy variada y habrá personas que trabajen por la noche y mientras trabajen pues tengan tiempo libre o lo que sea. La situación puede ser muy variada. Pero si en las 3 franjas horarias estás participando, pues nos da que pensar que inevitablemente puedes perder relaciones laborales, relaciones personales, y tu implicación en el grado del juego quizá es demasiado alta para lo que debería. Ya digo, con esta gráfica nos ilustra el sacar el porcentaje de cada franja de horaria y además el tiempo de descanso de la persona. Bien. Ahora vamos a hablar de unas cuestiones un poquito más de logística, tal y como hemos entrenado nuestro modelo, y ahora veremos también el porqué en técnicas de explicabilidad. Hemos establecido una ejecución mensual, es decir, los operadores una vez al mes tienen la obligación de aplicar el modelo, y bebemos de los 6 meses previos de datos de la persona. Bien, dicho eso, hemos incluido 2 características, 2 definiciones que nos parecía interesante remarcar. Una es la de jugador esporádico y otra es la de jugadores de riesgo directo. Porque en este gráfico de la derecha tengo el histograma, tengo la distribución del número de depósitos que hace cada cuenta de juego. Y lo primero que vemos es que el 40% de las cuentas de juego solo hacen un depósito. El 40% de las 4 millones de cuentas de juego activas en 2024 solo hicieron un depósito, lo que podemos afirmar que pasaron de perfil en el juego. Hicieron un depósito, lo perdieron y no volvieron a jugar. Esos jugadores realmente, creo que estamos todos de acuerdo que con un único depósito es difícil desarrollar una situación de un comportamiento de riesgo en el juego. Directamente esos jugadores los quitamos porque no queremos evaluarlo, porque solo pueden introducir ruido. Estamos hablando de muchísimas cuentas de juego. Pero hay otro lado de la balanza, que son los que están completamente opuestos. Es decir, hay jugadores con una cantidad de depósitos, una cantidad de pérdidas tan elevada y unos días de participación tan altos que para nosotros tienen un riesgo de juego directo. Son las 2 caras de la moneda, son los dos outliers que nos podrían distorsionar el modelo si los introdujéramos todos en el mismo saco. Bien, habiendo dicho esto, después nos toca el cálculo de las 62 variables, entrenar el modelo aplicar el modelo XGBoost, que es el que hemos entrenado con los 506 datos diagnosticados. El XGBoost realmente es el mismo modelo que ha introducido Guillaume en su charla como tecnología matemática, y dentro de la charla de Rosa queda dentro de la familia de los Random Forest, que es una técnica pues, un poquito mejorada de los árboles de decisión. Tras la aplicación del modelo surgen las cuentas detectadas, es decir, aquellas cuentas que tienen un comportamiento de riesgo. Lo que debe hacer el operador en ese momento es aplicar las medidas que prevé el Real Decreto, como por ejemplo pues no poder utilizar las tarjetas de crédito en lugar de, es decir, solo puede utilizar tarjetas de débito. Vale. Ahora, para terminar la exposición, voy a centrarme un poquito en técnicas de explicabilidad del resultado. No tengo que justificar la necesidad de la explicabilidad del resultado después de la charla de Rosa, por lo tanto vamos a dar la pincelada de cómo proponemos nosotros que el resultado sea explicable, porque evidentemente es fundamental. Vamos a ver el resultado de la aplicación de un jugador. En la línea roja es una animación. La línea roja es el resultado de nuestro modelo. Es una doble gráfica, la línea roja va entre 0 y 1 y la línea azul es la pérdida acumulada. Evidentemente, si en un momento tiene ganancias, pues la pérdida es
decrecería, no es continuamente creciente, pero en este caso, pues por desgracia, sí que lo es en el sentido de que solo va teniendo pérdidas. Bien, esta persona juega durante casi 4 años, no sé si se ven muy bien los ejes, acaba con unas pérdidas de hasta 30.000 euros en la parte superior de la gráfica y vemos cosas interesantes. Por ejemplo, hasta la mitad de la gráfica las pérdidas son más o menos controladas, desde luego para la predicción que está dando. La línea roja, que no lo he dicho, la línea roja de pespunte es el umbral que separa a la persona que no tiene riesgo de la que sí. Y a priori podría parecer antiintuitivo que cuando la pérdida no era tan elevada, pues esta persona ya era diagnosticada de riesgo. Ya digo, aquí estamos viendo una variable, estamos viendo la pérdida. Nosotros utilizamos 62 variables. También vemos cómo hay una meseta, como a la mitad de la gráfica, donde la persona no se autoexcluye ni se inscribe en el RIAG porque sigue teniendo una pequeña pérdida, pero juega mucho menos. Y, sin embargo, su predicción tampoco baja mucho, precisamente porque estamos utilizando 6 meses, entonces es bastante robusto. Tiene que pasar por lo menos 6 meses de datos para olvidar los datos previos. Entonces nos preguntamos por qué a esta persona se le está diagnosticando, se le está detectando desde el principio. Y cogimos otra variable, que es el promedio de depósitos. Es decir, de todos los depósitos que ha hecho el mes, pues la media, si ha sido de 20 euros, si ha sido de 100, de lo que sea. Esta persona empezó con unos depósitos medios de unos 100 euros y el tercer mes lo subió a 600. En la forma en la que hemos investigado los datos nos hemos dado cuenta que el patrón de los depósitos es probablemente más importante incluso que el de la pérdida. Esta persona el tercer mes ya está disparando su promedio de depósitos y es precisamente lo que captura el modelo para clasificarlo, para detectarlo como un jugador con riesgo. Sin embargo, todavía nos quedaría por explicar el por qué es tan elevada ese crecimiento a mitad del periodo. Y eso lo hacemos con una tercera variable. Este es el número de depósitos que está haciendo por mes. Al principio también es más o menos controlado, hace como unos 10, 12 depósitos por mes de juego, que viene a ser uno cada 3 días, y ahí, justo cuando el mecanismo crece, la persona ha hecho 80 depósitos en un mes. Que evidentemente si su patrón fuera constante de 80 depósitos, pues se puede pensar, vale, es la forma en la que se estructura su juego, pero esta persona viene de hacer 10 o 12 depósitos al mes. Por lo tanto, vemos cómo el resultado, que a priori nos podría parecer antiintuitivo, realmente tiene una explicación con los datos que estamos observando. Evidentemente los operadores no tienen recursos para evaluar todos los casos al milímetro con las 62 variables, y es por eso que utilizamos una de las herramientas que existen hoy en día en la literatura para la explicabilidad del resultado, es la técnica conocida como SHAP, que también al hilo de lo que comentaba Rosa, te da la importancia que es para el jugador cada variable de las que ha utilizado el modelo. Este concreto, cuanto más a la derecha, marcado color rojo, más apoya tu clasificación como riesgo, y cuanto más azul y hacia la izquierda, pues menos riesgo. Entonces, si tuviéramos que explicarle a esta persona el por qué ha tenido riesgo, podemos decirle, mira, pues precisamente la variable F4, que en nuestro modelo son las participaciones diarias de la persona, pues nos dice que está muy por encima de la media de todos los jugadores, y es por eso por el que dentro de, bueno, hay muchas más rojas que azules, pero bueno, precisamente la participación es la que gana y es la que tendría la explicabilidad. Y precisamente lo importante que nos parece era eso, el tener herramientas para decir de forma muy sencilla, porque implementar este algoritmo es computacionalmente muy barato, se le puede decir a los operadores, mira, esta persona ha salido detectada por este motivo. Bien. Dicho eso, quiero concluir con ideas que ya estábamos comentando a lo largo del día. Nuestro modelo se reduce realmente a 3 partes muy importantes. La primera es obtener los consentimientos. La segunda es la formación de las variables, en las que nos apoyamos en el DSM-5 de la Sociedad de Psiquiatría Americana y en el Comité Europeo de Normalización. Y el tercero, que es el entrenamiento del modelo, que son los detalles pues, que me he ahorrado simplemente con la idea de decir, vale, quiero que estos patrones estén más cercanos de los unos o de los otros. Y una última reflexión para terminar. Lo que comentaba con los depósitos,
que el 40% de las cuentas de juego solo hayan hecho un depósito, a mí me dice que el calcular medias o medianas, es decir, agregados de la población, pueden ser más o menos razonables, pero están mezclando jugadores esporádicos que apenas tienen una implicación en el juego con jugadores con comportamientos de riesgo. Al final, hace poco leía en un libro, en Los astronautas de Laura Ferrero, una frase que me gustó mucho, que decía que la maldición del plural es que todo lo diluye, que estás considerando en el mismo saco unos jugadores que tienen un perfil muy diferente de los otros, si haces la media parece que todo está bien, cuando realmente habría que mirar un poquito más a nivel micro, y es precisamente eso lo que pretendemos con este mecanismo. Finalmente, pues esta es alguna de la bibliografía que hemos empleado, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Antonio. Tenemos 10 minutitos. Yo creo que podremos analizar un par de preguntas, si llegamos, que nos han planteado desde el público, sobre la evaluación del modelo. La determinación de la calidad del modelo y la evaluación del modelo, sobre todo tanto en los datos de test, en la selección de los datos de estimación, como en todas las decisiones relacionadas con el proceso de estimación del modelo. A mí me estás mirando. Ah, vale. A los tres. Pero bueno, Rosa, empezamos contigo, la parte más teórica. No, bueno, no es teórico, es algo razonable que cuando tú tienes unos datos y tú aplicas un modelo quieras evaluar el grado de ajuste de ese modelo. Eso se hace cuando tú de alguna forma determinas los parámetros del modelo, empleas unos datos de entrenamiento, pero te dejas unos cuantos para luego testearlos. Es decir, existen métricas y existe metodología apropiada para testear si el modelo está ajustando bien o está ajustando mal. Es muy importante que cuando esas métricas dan que los resultados del modelo es que no es bueno o que los datos no se ajustan bien, no se utilice ese modelo. Eso es una de las cosas que muchas veces se hace cuando se aplica desproporcionadamente modelización de datos, en la que uno siempre puede ajustar un modelo, pero no siempre puede tomar decisiones basadas en ese modelo porque depende de la fiabilidad que tenga, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante, es un tema técnico, evidentemente, y es un tema en el que, en el que es necesario contar con gente experta a la hora de utilizar el modelo, repito, para la toma de decisiones. No sé si queréis comentar algo. José Antonio, Guillón. Ok, vale. A mí me parece muy importante todo lo que estaba comentando Rosa. Es cierto que no sabemos a priori cuándo va a dejar de fallar el modelo, es por eso que debemos monitorizarlo, como hemos dicho, mensualmente de carácter periódico. Obtenemos los datos, podemos casi en tiempo real, una vez al mes, podemos contrastar que el resultado sigue dando el mecanismo sigue dando los resultados que hasta ahora, es decir, que en el momento en el que lo hemos sacado a validación cumplía nuestros requisitos, nuestros estándares de calidad, intentar actuar en el momento que veamos que se nos están desajustando, que las distribuciones de datos de entrada pues quizás ya difieren de los datos que teníamos nosotros, y en ese sentido pues estaremos atentos para cuando... Pero es que tú estás planteando otro tema, que es la evaluación del modelo con respecto al tiempo. Efectivamente, eso es un tema muy crítico hoy en día, porque hay muchísima literatura con respecto a modelos muy tradicionales, pero por ejemplo el que tú estás utilizando, el XGBoost, no es un modelo tradicional, es un modelo de reciente incorporación, y ahí todavía no hay un consenso sobre qué métricas utilizar para evaluar cuando el modelo se está perturbando, bien por los datos de entrada o bien porque no funciona ese ajuste. O sea que ese es un tema abierto, es un tema en el que todavía hace falta incorporar mucha investigación, pero evidentemente está generando controversia porque no solamente para ti es necesario, sino en el mundo financiero, donde ya se está aplicando este tipo de modelos en problemas que no son regulatorios, es necesario el desarrollo de esas métricas. O sea que eso es un tema interesante. De hecho, bueno, igual puedo adelantarlo. Estamos trabajando en la evaluación del modelo desarrollado por el equipo de José Antonio por terceros, por un equipo que incorpore tanto profesionales de computación, de matemáticas y estadística, como con perfiles sanitarios de expertos en tratamiento y atención a personas con ludopatía.
Pero bueno, estamos trabajando en ello. Como dice. Sí, sí, sí. A lot of things said already on. Me parece que se han dicho ya muchísimas cosas sobre el tema. Igual lo que yo podría aportar es que como operadores nosotros tenemos la oportunidad de hacer una validación cruzada de los resultados. Porque evaluar el rendimiento del modelo es una cosa, pero asegurarse de que en el mundo real esto también es preciso es sumamente importante, con lo cual me parece que es muy relevante que trabajemos codo con el equipo de juego responsable que nos da un feedback tremendo sobre la metodología. Y creo que hemos ganado muchísimo tiempo en cuanto a este tema. Plantean es, claro, tenemos el modelo desarrollado, ¿cuándo es conveniente revisar el modelo? O sea, ¿cuándo procede a hacer un reentrenamiento de los modelos con nuevos datos de test? También lo lanzo. Sí. Bueno, al hilo de lo que ya estaba comentando Rosa, estamos en la punta de la investigación con el modelo más o menos actual que estábamos utilizando, yo veo también una complejidad adicional, que es decir, la industria se mueve continuamente y por lo tanto cada poco tiempo salen nuevos juegos, salen nuevos patrones, salen nuevas promociones. Entonces, además de estar ojo a visor de cómo evoluciona la investigación matemática para saber más o menos el punto óptimo en el cual nuestros datos de entrada dejan de estar acoplados con los actuales datos, por lo tanto los modelos deben ser actualizados, también tenemos que estar ojo a visor a las continuas actualizaciones del sector para incluir quizás nuevos patrones que a día de hoy en los datos de entrada pues no lo hemos podido incluir. También es cierto que nuestro modelo de reporte cada vez es más rico desde que comenzamos, entonces si también tenemos más información de los jugadores, de nuevo son nuevas variables que podríamos crear. Hombre, yo creo que la buena noticia ahí es que reentrenar los modelos ahora es barato. O sea, ahora es barato y factible. Antes era una cosa realmente muy inaccesible y muy costosa computacionalmente y hoy en día eso se hace de una manera muy, no digo sencilla, pero sí que se puede ejecutar en un tiempo razonable. Entonces, la ventana óptima, yo creo que ahí no existe respuesta. De hecho, los ingenieros todavía están preguntándose cuándo es óptimamente necesario revisar ciertas máquinas y ese problema también sigue abierto, pero que en cuanto se vea la necesidad de incorporar una variable nueva que me parece muy importante en el modelo o bien comportamientos o juegos diferentes, sería necesario reentrenarlo, desde luego. Claro, para reentrenar necesitamos nuevos datos de test, ¿no? Sería volver a hablar con la colaboración con el hospital o con las asociaciones. Es que eso yo creo que ya que habéis empezado debe ser un continuo, o sea, sería muy malo para los modelos y para esta investigación que aparentemente está arrojando muy buenos resultados, pararlo, ¿no? Una curiosidad para Guillaume, específica, porque el operador trabaja en dos jurisdicciones distintas, Francia y España. ¿Ahí vosotros veis diferencias de comportamiento significativas? No sé, no somos tan distintos, franceses y españoles, pero quizá los horarios, la renta media marca diferencias. ¿Lo tenéis vosotros visto? En este punto, nuestro modelo no diferencia estos dos mercados. Sí que es cierto que puede haber diferencias en cuanto a renta, igual en cuanto a hábitos de ocio, pero no es lo que vemos tanto en los datos. Al final tenemos que ceñirnos a lo que nos dicen los datos que recabamos y dejamos que el modelo haga su trabajo. Al mismo tiempo, también observamos que nuestro modelo es eficiente
a la hora de detectar comportamientos de riesgo, incluso con cantidades más reducidas. Entonces estamos bastante seguros de que si lo aplicamos al mercado, ya sea al español, al francés o incluso al alemán, lo que detectaríamos no sería tan diferente. Al final, lo más importante es que si, por ejemplo, introduces un nuevo producto, reentrenes al modelo para recabar los datos adecuados y no empezar en una página en blanco, sino para poder ir perfilando mejor el proceso. El mensaje que queríamos trasladar es que efectivamente en las actividades online hay muchos datos, se acumulan muchos datos, es necesario aplicar esos datos a la actividad del negocio, por supuesto, pero que en el caso del juego online, puesto que los riesgos son muy importantes, esos datos deben usarse para prevenir esos riesgos, para detectar de forma lo antes posible cualquier circunstancia de riesgo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar, Rosa, Guillaume, José Antonio. Gracias a vosotros. Y gracias a ustedes.